Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama con la realización de diversa comunicación. Yo soy Elías Jiménez Julio, saludándoles esta vez desde Ginebra, Suiza. Hoy un día soleado, como cosa rara aquí en Europa Central, en Suiza. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Hoy es el lunes 31 de marzo del 2025 y hoy vamos a analizar la criminalización de la migración, pero especialmente de la criminalización de la migración y el bloqueo imperialista contra Venezuela, allá en América Latina, en América del Sur. Nuestra invitada de hoy es Yoselina Guevara López. Ella es una destacada analista, investigadora y periodista venezolana, premio de periodismo Simón Bolívar en su país, y que en su último libro, también lo presentamos aquí hace unos meses, cuando ella habló del tema del fascismo y el nazismo como evolución de la violencia hasta nuestros días. En Italia, Yoselina Guevara López, te saludamos, muy buenos días, gusto en tenerte nuevamente con nosotros aquí. Buenos días, Eliezer, y bueno, buenos días a toda la audiencia de este programa. Bueno, muchas gracias por la invitación, Eliezer. Gracias, Jocelina. Y en esta introducción que queremos hacer en este programa de hoy, tenemos que partir de la doctrina Monroe. Yo hablo como analista de la doctrina Monroe expandida a nivel universal por Trump, cuando él sueña con anexar Canadá, imponer aranceles altos a todo el mundo, en México, en Canadá, a China, la misma Unión Europea, que ha sido un aliado de los Estados Unidos como gobierno, amenaza con apoderarse de Groenlandia, de tomar Gaza, convertirla en un paraíso turístico, desplazando a los palestinos que vienen siendo bombardeados y que se está cometiendo un genocidio allí por parte de Israel. Amenaza hoy con bombardear a Irán, de retomar el canal de Panamá. Y en fin, esta es una de las dos caras del fascismo. Y digo una de las dos caras del fascismo porque él, mientras habla de paz con Putin en el tema de la guerra que se desarrolla contra Rusia a través de la OTAN en territorio ucraniano, está también amenazando a esa otra parte del mundo. Y es que Trump, como puede hablar de paz, puede bombardear. Esa es una de las caras del fascismo y que quiere controlar el mundo. Pero también tenemos que decir que el objetivo final de toda esta política norteamericana siempre ha sido China. Pero ese es otro tema que vamos a abordar en otro momento. Y hoy, en esa competencia que yo llamo de las dos caras del fascismo, Trump, que habla de paz, pero que si tiene que matar o bombardear o cometer genocidio, lo va a hacer. Pero la otra cara del fascismo mundial es donde está Zelensky, Pedro Sánchez en España, Macron en Francia, la von der Leyen aquí en la Unión Europea, que hablan de continuar dando dinero para continuar la guerra en Rusia, mientras los pueblos europeos cada día están en pobreza y camino a la miseria. Pero en esta parte del programa de hoy que queremos abordar con Jocelina Guevara López, quien repetimos es analista, periodista y conocedora de estos temas, vamos a hablar de Venezuela, en donde la criminalización de la migración está siendo tomada por parte del gobierno de Trump para buscar presionar no solamente al pueblo y al gobierno de Venezuela, sino a muchos gobiernos de América Latina, cómo retomar su patio trasero como poder imperialista de lo que ellos siempre han querido. Y para esto hay que indicar que un señor que es presidente de El Salvador, Bukele, se está prestando para este juego macabro contra el tema de la migración. Ser migrante no es delito. Y la migración ha existido en toda la historia de la humanidad y por eso no podemos criminalizar a los migrantes señalándoles de que todo migrante es delincuente porque así tenga un tatuaje ya es delincuente. No, hay que tener en cuenta de que en esta modernidad hay muchas personas, artistas inclusive, que están siendo detenidos en Estados Unidos porque están tatuados, pero no son delincuentes. No hay que decir que también hay delincuentes que están cometiendo delitos en Estados Unidos, pero no todo el mundo se mete en el mismo saco de la migración, porque entonces, por ejemplo, Jocelina, que vive en Italia, yo que vivo en Suiza,
también como migrantes podríamos en cualquier momento ser criminalizados y señalados como delincuentes porque somos migrantes. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta política que está generando Trump desde Norteamérica para señalar a todo el mundo como que los migrantes son criminales. Jocelyn Guevara, ¿cómo te parece este tema? Y nos metemos con Venezuela. ¿Cómo ves tú Bueno, esa parte de la bueno, criminalización inicialmente y las medidas de bloqueo que los Estados Unidos vienen imponiendo contra Venezuela, que ya sobrepasan las 1000? Buenos días y bienvenida. bueno, buenos días, Eliezer. Fíjate, hay una, digamos, hay un punto eh, que esta deportación, que ellos le llaman deportación, pero en sí fue un secuestro lo que hicieron de 324 migrantes, nos dice el presidente Nicolás Maduro en declaraciones, que fueron 324 migrantes que están en la cárcel de máxima seguridad en El Salvador, o llamada SECOP, ¿no? Este Bukele le colocó el nombre de un centro contra el terrorismo, pero en sí eso es un campo de concentración y ya lo vamos a hablar acerca de las características de esa cárcel. Pero en sí, esta deportación que sucedió a inicios de marzo está dando a la luz, está sacando a la luz todas las políticas migratorias nefastas del gobierno de los Estados Unidos, que no vienen solamente con Trump, sino que también estaban siendo aplicadas con Biden. O sea, no es que, porque hay algunos analistas entonces que quieren hacer ver como que Biden era bueno y Trump como que es malo. No, 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 todos son iguales. Lo único que en este sentido, con la deportación y el secuestro de estos 324 venezolanos trasladados a un campo de concentración de El Salvador, sale a la luz toda la realidad de las políticas migratorias en los Estados Unidos. Fíjate que cuando pasan los migrantes de manera, digamos, ilegal, o que están esperando una solicitud, la respuesta de una solicitud de asilo o de refugio en los Estados Unidos, los meten en una cárcel o en cárceles, sobre todo hacia Texas, donde, bueno, son tratados prácticamente como delincuentes, todos por igual. Son cárceles que tienen unas celdas que no tienen calefacción, son cárceles donde si hablas inglés, tienes una cierta, digamos, una cierta, eh, eh, te puedes comunicar con los policías. Entonces te dan como, digamos, una cierta referencia, una cierta preferencia, solamente por hablar inglés, pero son tratados de igual manera incomunicados, les quitan los celulares y a los que le dan o a los que le daban el beneficio, vamos a llamarlo así, del refugio o de la entrada en los Estados Unidos, le daban un celular para que se comunicaran con la policía de migración, haciéndose una foto constantemente. Entonces, digo esto porque se creó, sobre todo en Venezuela, una narrativa a nivel de las redes sociales y sobre todo a través de las redes sociales, donde tú llegabas a los Estados Unidos y llegabas al sueño americano y llegabas al paraíso terrestre, ¿no? Por eso, y se incentivó desde la oposición lograr este sueño americano donde te recibían con las puertas abiertas. No era así y no ha sido así en ningún caso.
solamente, y hay que hacer una diferencia entre la migración pobre de las personas con menos recursos y la migración de las personas que salieron de Venezuela hacia los Estados Unidos con dinero. Ellos no salieron, las personas con dinero no salieron a través de la frontera del Darién, de la selva del Darién, sino que salieron en aviones con boletos pagados y ya inclusive con todos los documentos legales. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Ahorita lo que está saliendo a la luz, todos estos desmanes de que verdaderamente no era ese buen trato o ese recibimiento que tenían supuestamente los migrantes. Inclusive, Eliezer, salieron tantos videos que se crearon a través de las redes sociales diciendo de que llegaban a Nueva York, los recibían en hoteles, eso es producto de la mentira. Ahora, qué es lo que está pasando allí con el secuestro de estos 324 migrantes en El Salvador? Entraron, los engañaron, principalmente los engañaron, les dijeron que los iban a deportar a Venezuela, no fue así. Hay testimonios de que dicen que estaban hasta contentos de que regresaban a Venezuela. Hay testimonios de gente que estaban de venezolanos que estaban trabajando y los sacaron del centro de trabajo, violando todas las leyes internacionales. Son más de 5 leyes internacionales que está violando el gobierno de Donald Trump con este secuestro. Los llevaron en estos vuelos, fueron 3 vuelos efectivamente, esposados de pies y manos. O sea, una cosa, una aberración que nosotros no veíamos sino desde el tiempo de la colonia. O sea, la humanidad está yendo hacia atrás. O sea, es una cosa inaudita el maltrato. Llegan a esta cárcel de Nayib Bukele, donde son tratados, pero de la forma, bueno, al nivel de los campos de concentración nazistas. Les raspan o sea, le quitan todo el cabello, le ponen un uniforme, son celdas donde no tienen ni siquiera ventanas, son solamente 2, dicen que son solamente 2 inodoros por más de 1000 personas que están allí en esa cárcel. O sea, no les dejan, son incomunicados, no los dejan acceder a la justicia, no pueden contratar un abogado, no tienen derecho a un proceso judicial, porque como tú bien decías, no todos son delincuentes, pero eh, estarán casos o habrán casos donde tienen problemas con la justicia, que tienen antecedentes penales, pero ni siquiera esa gente que tiene antecedentes penales o que tiene problemas con la justicia los han dejado tener el derecho al libre, a un debido proceso. Les quitan todo, o sea, no les dan, no los dejan ni siquiera tener un cubierto para comer, comen como con las manos. Bueno, son cosas que dicen que de allí prácticamente salen muertos, pues.
O sea, es una tumba en vida. Em, Precisamente esta cárcel fue, bueno, la concibió, la hizo Nayib Bukele para las pandillas, pero más allá, yo no estoy defendiendo a las pandillas, pero sí los derechos fundamentales que tienen inclusive los criminales. O sea, el derecho al debido proceso, el derecho a cárceles con las debidas condiciones, eh, lo hemos dicho en diferentes oportunidades que Nayib Bukele estaba violando los derechos fundamentales, inclusive hasta de las personas con problemas judiciales. Jocelyn, hay que indicarle a nuestra teleaudiencia que esto que estamos abordando hoy es el caso venezolano, pero que es el común denominador para hondureños, salvadoreños mismos, colombianos, chilenos, haitianos e inclusive europeos de todos los países del mundo. Hoy tú estás abordando el tema de Venezuela, pero esa misma situación de criminalización de la migración que están llevando desde los Estados Unidos hacia El Salvador y no devolviéndolo a cada país de origen de donde ellos entraron, e inclusive hemos visto videos de niños, de mujeres embarazadas, de mamás y toda una familia que ha sido raptada, sacada de sus casas en los Estados Unidos y llevadas al centro de reclusión, unos enviados a los países de origen, pero en muchos otros casos llevados a El Salvador, que es una especie de negocio de la migración que está llevando Bukele, violando todos los derechos humanos. Pero avanzando, Jocelyn, en el caso de Venezuela, eso es una especie de moneda de cambio y chantaje contra el gobierno venezolano también para abordar el caso exactamente del que estamos hoy hablando, es Venezuela. Sí, efectivamente, bueno, la oposición y la señora María Corina Machado, conjuntamente con senadores de los Estados Unidos, está apoyando esta medida arbitraria, esta medida nefasta contra los migrantes venezolanos. E inclusive te digo más, Eliezer, y a toda la audiencia, se está criminalizando de una manera tal la migración específicamente venezolana, donde inclusive han aparecido carteles en los Estados Unidos eh, que si un venezolano está trabajando en un sitio, lo saquen del trabajo, lo licencien, pues lo voten del trabajo. Es este terror por el otro y no solamente, como tú bien lo decías, no solamente está afectando a los venezolanos, sino es que el parole humanitario con el cual más de 530.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses, venezolanos entraron allí a los Estados Unidos, ese parole humanitario lo está quitando eh, Donald Trump. Y está amenazando no solamente con la aplicación de la ley del 1798, que es la ley de enemigos extranjeros, donde a los migrantes, específicamente a los migrantes venezolanos, no se les considera migrantes sino enemigos. Ya pasan a nivel legal como enemigos. Entonces nosotros estamos viendo todas las características del fascismo. No hay un fascismo menos malo, sino siempre es el mismo fascismo. O la utilización de la ley, que lo hablábamos en el programa pasado, donde presentamos el libro Nazismo y Fascismo y Nazismo, la utilización de la ley para, digamos, justificar este tipo de acciones. Inclusive está amenazando que va a utilizar una ley del 1807, Donald Trump, para sacar al ejército a las calles, para sacar a todos los migrantes, Eliezer. Esto es una situación bastante grave
y vemos cómo eh, la ONU tiene una posición totalmente tibia y una posición donde no dan la cara, no hay comunicados, no hay una posición firme contra estos demanes que está haciendo Donald Trump. Jocelyn, avanzando en el programa con el tema Venezuela, abordemos un poco ya lo último que ha hecho Donald Trump de elevar el número de sanciones contra el gobierno venezolano, intentando asfixiar al gobierno, pero resulta de que al gobierno no lo están asfixiando al pueblo venezolano porque los del gobierno norteamericano piensan de que imponiendo sanciones a que otros países multinacionales, empresas, personas negocien con Venezuela, entonces ya también son sancionados en territorio norteamericano. Entonces, en este caso, esas sanciones que sobrepasan las 1.000 ya es una medida de coerción contra el gobierno y el pueblo venezolano. Háblanos de esa parte ya en este meridiano del programa. Bueno, fíjate, Eliezer, y a toda la audiencia, son 1.038 sanciones. Efectivamente, los números del Observatorio Antibloqueo de Venezuela nos dan que son 1.038 sanciones que está aplicando el gobierno de los Estados Unidos. Específicamente, ellos van hacia el petróleo, que son casi las mismas sanciones que quiere aplicarle con la guerra de aranceles. Amenazó que le iba a aplicar aranceles también a Rusia, que se suponía que Rusia, o se supone que Rusia es aliado de Donald Trump específicamente. Bueno, esto lo que buscan es destruir la economía venezolana, destruir la calidad de vida del pueblo venezolano, porque como tú bien lo decías, lo afirmaste, estas medidas no es que van a afectar únicamente a las personas que están gobernando Venezuela, sino afectan la vida diaria del venezolano, la vida diaria del venezolano cuando eh, hay un proceso de inflación, de hiperinflación, y paradoxalmente lo que buscan es crear más migración, una migración de tipo económica y, digamos, la implosión del gobierno venezolano al no poder controlar la crisis económica que ellos mismos están generando, o sea, que están generando los Estados Unidos sobre Venezuela. Y Jocelyn, hay que indicar que además de esa guerra fratricida, digo yo, desde el punto de vista económico contra Venezuela, que no es nueva, recordemos, Jocelyn, y yo le he venido afirmando del sueño americano de balcanizar Venezuela en tres partes: balcanizar la zona del Táchira, donde está la riqueza petrolera; balcanizar la zona igualmente del Esequibo, en donde las multinacionales europeas, sí, la Exxon, también norteamericana, están intentando apoderarse de ese territorio del Esequibo, generar ahí una guerra, un conflicto armado de fuego vivo en América Latina, e igualmente balcanizar la zona del Táchira en frontera con Venezuela. Es decir, ese es un sueño viejo que yo he venido afirmando en las investigaciones de los norteamericanos, de dividir, balcanizar Venezuela en tres, y que ellos siguen soñando, y que si necesitan armar una guerra en la zona del Esequibo con el apoyo del gobierno inglés, lo van a hacer. Ellos siempre han soñado, por las buenas o por las malas, apoderarse del patio trasero que es América Latina, y en este caso Venezuela, por la riqueza no solamente petrolera, sino la aurífera, de la plata, del cobre, del litio, etcétera. Sí, bueno, fíjate que justamente recientemente estuvo Marco Rubio allí en la Guyana,
que es un territorio que es parte de Venezuela históricamente, Eliezer, estuvo amenazando a Venezuela, estuvo amenazando justamente con eso, con lo que tú estás diciendo, de crear un conflicto bélico entre Guyana y Venezuela allí en esa frontera del sur. Pero también está la parte de Zulia, que tú lo estás mencionando, y que por esas fronteras podría venir el fenómeno de la balcanización. Pero nosotros confiamos en el talante bolivariano del ejército venezolano, que efectivamente, como tú lo mencionaste al inicio del programa, son quienes tienen el legado de Simón Bolívar contra esa doctrina Monroe, del patio trasero de los Estados Unidos. Jocelyn, para ir en la parte final del programa, ¿cómo analizas tú en este momento el futuro inmediato de la política norteamericana hacia Venezuela, que es lo que nos ocupa el programa de hoy? Bueno, es una política que a todas luces lo que busca es un cambio de gobierno a la fuerza, no por elección del pueblo venezolano, que no respeta la soberanía, la autodeterminación del pueblo venezolano, sino es la imposición de un cambio de gobierno a través de la política de las sanciones, que digamos que son un tipo de guerra eh, híbrida, que ya de eso lo hemos hablado y de eso se ha analizado en profundidad, y hay mucho material acerca de la guerra híbrida, pero en esta oportunidad vemos que hay tambores de guerra, pero de guerra ya de la guerra que nosotros conocemos a nivel bélico, a nivel de enfrentamiento bélico. Entonces, hay un dicho que tú lo conoces, Eliezer, que perro que ladra no muerde, pero en este sentido tenemos que estar alertas con Donald Trump, porque verdaderamente que lo que se ve en esta administración se ve totalmente fuera de sí. Eh, son, son políticas que está implementando, que si bien las dijo en su campaña electoral, Eliezer, están fuera de control. Y eso lo dice, inclusive lo dicen también la propia gente de su equipo, que no saben cuáles son las acciones que va a tomar en cualquier momento. Porque fíjate, hablábamos de las sanciones de los aranceles que le quiere imponer a Rusia, se veía como que eran aliados de Rusia, pero resulta que es impredecible este señor. Es impredecible en acciones, en cualquier tipo de acción violenta, bueno, y se comporta como un patotero, pues lo que uno le dice en lenguaje coloquial para la audiencia, un patotero, o sea, una persona que está fuera de la ley, que no cumple la ley, eh, y que utiliza la ley, en este caso, leyes muy antiguas, eh, porque hemos hablado de 1798, o sea, una ley, está aplicando una ley totalmente fuera de Descontextualizada. anacrónica,
anacrónica, fuera del tiempo, pero el derecho internacional al cual hemos evolucionado hasta el 2025 lo está, bueno, descartando totalmente. Así es, Jocelyn Guevara López, analista, periodista y investigadora que está en Italia, que nos ha acompañado en el día de hoy y realmente pues preocupante toda esta política de Trump con la globalización de la doctrina Monroe y en donde definitivamente pues nos quiere embarcar en una guerra grande en cualquier parte del mundo, el impredecible Donald Trump. Jocelyn Guevara López en Italia, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy en nuestro programa y seguiremos atentos a seguirle el desarrollo y el hilo a ese tema de Venezuela, que repetimos, lo que está haciendo Donald Trump con la criminalización de la migración venezolana no es solamente contra los venezolanos, es contra Raimundo y todo el mundo, como decimos vulgarmente. Jocelyn, un abrazo y muchas gracias por tu tiempo, por tus análisis. Bueno, muchas gracias a toda la teleaudiencia de este programa, a Maya que está allí en los controles técnicos y bueno, muchísimas gracias a ti, Eliezer, por esta oportunidad y esta conversación tan amena. Bueno, un saludo y un fuerte abrazo. Gracias, Jocelyn Guevara López desde Italia. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, hoy desde Ginebra, Suiza. Ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.